a seguir el próximo domingo. Anoche, durante el desarrollo de esta mesa dedicada a analizar lo que vino a ser una reforma al Código Civil, el Código Penal, perdón, y de procedimientos civiles del Distrito Federal, en el que queda legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que adopten niños o niñas. Se recibieron muchas llamadas. Una es de la doctora Rosalinda Sepúlveda, a quien tenemos en este momento el gusto de saludarla, psiquiatra. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, arquitecto. Los saludo con mucho cariño a usted y a su audiencia. Gracias. Anoche, doctora, di lectura a las observaciones que usted hizo durante el desarrollo del programa Cambios, en donde dice usted que el homosexualismo no es una enfermedad. Bueno, no lo digo yo. Existe una clasificación, un manual de clasificación de trastornos mentales desde hace muchos años, y hace la penúltima revisión fue en lo que se llama DSM-3 hace 25 años, en donde sí estaba clasificado la homosexualidad egodistónica. Esto quiere decir la homosexualidad en la que la persona homosexual le resulta muy molesto tener este tipo de preferencia. Entonces, esto lo hacía que tuviera como motivo de consulta esa molestia, esa ansiedad, esa inconformidad, y se le llamaba homosexualidad egodistónica, para diferenciarla de la homosexualidad egosintónica, en la que son las personas que tienen la inclinación por el mismo sexo y que no les causa ningún problema. Sin embargo, en la siguiente revisión de hace 5 años, en el texto revisado del mismo manual, ya no aparece como homosexualidad, se dice trastorno de identidad sexual, y esto quiere decir que puede suceder en niños, adolescentes y adultos, con preferencia a hombres o mujeres, o a ambos, o sin ninguna atracción física hacia el sexo opuesto. Sí, de lo que anoche causó más ruido, y sin tratar de simplificarlo, porque el tema es delicado y además muy complejo, también recuerdo yo que algo que molestó a las personas que representaban a la comunidad lésbica y la comunidad homosexual fue el hecho de que les dijeran que podían rehabilitarse. Y hasta se rieron de esto. ¿Se rehabilita un homosexual o una lesbiana? Bueno, es que yo insisto en que son muchos años los que tiene uno en este tipo de profesión, y pues a mí nunca me tocó, no me ha tocado que un paciente acuda a la consulta y me diga: yo quiero que me quite de ser homosexual. O sea, van por otros síntomas, ¿sí? O sea, es un homosexual que tiene depresión, que tiene ansiedad, que tiene fobias, que está viviendo un duelo, pero realmente como homosexualidad no es un motivo de consulta. Entonces no podemos estar hablando de un concepto de rehabilitación, porque no lo consideramos como un problema, porque el paciente no lo experimenta así. Sí. No es lo mismo, por ejemplo, un paciente con esquizofrenia, ¿sí?, en el que sí se le previene recaídas y sí se le rehabilita. En este sentido, pues no es así. ¿Usted conoce algún caso de alguna persona homosexual que lo fue y ya no lo es, o de una lesbiana que lo fue y ya no lo es? Ninguno. ¿Ni uno? No, ninguno. Bien. El otro punto que también ya al final lo abordamos, aunque de manera tangencial, fue el hecho de qué sucede con los niños que son adoptados, ya sea por dos mamás o por dos papás. Es decir, ¿cuál es la influencia que reciben? Sí, como usted decía, arquitecto, es un tema muy complejo, muy controvertido hasta para en el ambiente de la psiquiatría. Obviamente esto nos tenemos que adecuar. Si usted recuerda, hasta hace poco tiempo se establecieron los derechos de los niños, porque no había, los derechos de los pacientes, porque no había, los derechos de los médicos, porque tampoco había, ¿sí? Entonces, en este sentido, contestando su pregunta,
nos tenemos que adecuar, tanto los que integramos el Sistema Nacional de Salud con pues, la Asamblea Legislativa, para establecer nuevos lineamientos, porque la sociedad está cambiando, todo esto es dinámico, las actitudes, los comportamientos del ser humano están cambiando continuamente y nos tenemos que ajustar. Yo me refiero, por ejemplo, si hay niños que nunca conocieron a sus papás y tuvieron una buena identidad, una identificación correcta con el tío, con el primo, con el abuelito, y no tuvieron ningún problema de identidad sexual. Y esto pudiera pasar en los matrimonios, si que llegaran a tener hijos en donde no estuviera un papá presente. No estoy segura cuando fuera del otro tipo de matrimonios, pero pues sería cuestión de estudiarlo, de analizarlo y discutirlo plenamente, ¿verdad? No hay nada definido, vamos, hasta esta fecha. No, porque desafortunadamente la homosexualidad ha estado escondida todo el tiempo, ¿sí? Los que realmente, las personalidades que son histéricas, que son amantes del protagonismo y de vestirse pues así, muy llamativo, ¿verdad? Llamar la atención. Sí. Pues esos son los homosexuales, los problemas de identidad que conocemos, pero hay un sector maduro, un sector consciente que tiene este problema de identidad sexual y que pues como lo decían anoche en su programa, arquitecto, sí, que pues también tiene todos los derechos de los seres humanos, ¿no? Doctora Rosalinda Sepúlveda, psiquiatra, muchísimas gracias por bueno, sus observaciones de anoche y por su tiempo de hoy. No, al contrario, arquitecto, es un placer saludarlo, muy exitoso año nuevo a su familia y a su equipo de trabajo. Gracias, me saluda a su esposo el doctor. Muy amable, buenas noches. Gracias, muy amable. Pasamos al corte, vamos a regresar con más información.